Bueno, ayer dimos cuenta de lo que ocurrió en el Senado y esta propuesta de las ISAPRES de congelar hasta el próximo año las alzas de los planes. Tiene una serie de derivadas, de detalles que es necesario conversar a esta hora con el presidente de la asociación, precisamente de ISAPRES, Gonzalo Simón. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Gonzalo. Vamos entrando un poco en detalle. Lo más general es saber cómo se llega a este ofrecimiento por parte de las ISAPRES y después vamos desglosando porque hay una serie como de puntos bien particulares que es necesario ir aclarando porque, por ejemplo, ya estaban lanzadas muchas cartas de las ISAPRES dando cuenta de que se venía este incremento en los planes. Eso se hace generalmente en los marzos, que son varios meses antes de que esto tenga que entrar en vigencia, y eso es una disposición legal. Pero ¿cómo fue que se llegó a este ya no acuerdo, sino a este ofrecimiento por parte de las ISAPRES? Sí, muy bien. La semana pasada la asociación recibió una invitación de parte de la Comisión de Salud del Senado para ir a conversar respecto de la situación de los precios, recordando que, como ustedes muy bien lo han reportado en su momento, en marzo las ISAPRES habían informado respecto a la adecuación del año 2020-2021. Una prórroga. Y después inmediatamente, tal como dice, se produjo una prórroga de esa alza que significó que quedó postergado hasta noviembre de este año. Entonces, por eso que el Senado estaba consultando respecto de qué es lo que iba a suceder ahora por la situación de noviembre. Ya, y ahí empezaron bueno, ya estaban en curso llegando afiliados las cartas respectivas informando de alza en los planes. Estas cartas quedan en nada, entonces. Correcto. Ya. Entonces, lo que sucedió es que, dado eso, la decisión de que se hizo con un acuerdo con el Ejecutivo fue hecha a principios de abril, y en esa época la verdad es que la información disponible tanto de la evolución de la pandemia como de la evolución de la economía, la cesantía y el golpe en las remuneraciones de las personas no se conocía muy bien, no se sabía qué es lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Era muy difícil de proyectar. Pero ahora ya se cuenta con más información respecto a lo que sucedió tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la evolución de las atenciones, y por tal motivo ya se puede tomar una determinación que fue la que se propuso como indicaba el día martes a la Comisión de Salud del Senado, de postergar hasta el próximo agosto, hasta agosto del año 2021 las modificaciones de precio que estaban presupuestadas para este año. Por lo tanto, a partir de marzo o abril deberían empezar a emitir las ISAPRES nuevas cartas. Ahora, hay un detalle, porque las cartas que ya estaban emitidas con el aplazamiento de la prórroga de los alzas de planes, tenían un detalle, porque decía muchas de estas que si bien se aplazaba para noviembre, en primera instancia el incremento, pero solo se aplazaba la fecha, pero no los montos, es decir, había un plazo ahí que estaban incluidos. ¿Eso no corre para este nuevo acuerdo? Claro, eso no corre. Lo que sucede ahora es que efectivamente va a haber que informar a las personas que ya recibieron cartas, ¿no es cierto?, que efectivamente ya hay cartas, incluso hay cartas enviadas en el mes de agosto recién pasado respecto de este cambio. Entonces, esas cartas va a haber que... la información va a haber que modificarla a través de una nueva comunicación en la cual a todas las personas, incluso a aquellas que ya recibieron cartas, que todo esto se ha postergado hasta el año 2020. Pero la pregunta es si va a incluir una posible alza los meses que esto estuvo prorrogado. O sea, si estos meses se pagan se o corre no la se fecha, pagan. pero no el pago. Esa es la pregunta. No, se posterga el alza. Eso quiere decir que no queda ninguna diferencia. Ningún remanente. Y eso se debe porque Gonzalo, porque en el fondo uno, y escuchando también a voces de la superintendencia, que además que es quien construye una especie como de parámetro, indicador de reajustabilidad, y ahí se basan, digamos, las ISAPRES para subir o no de acuerdo a números del año anterior. Entiendo que así más o menos el sistema. Pero este año fue totalmente distinto por la pandemia y sobre todo hubo mucha abstención de recurrir a mucha gente que no fue ni a consultas, ni incluso postergó operaciones. ¿Hubo ahorro por parte de la ISAPRES ahí? Claro, eso es correcto. Efectivamente, la superintendencia lo que hace es que calcula lo que se llama el IPSA. El IPSA lo que hace es que evalúa la evolución de los costos
Y los costos que se informan en ese momento hay que considerar que son los costos que se informan respecto del año anterior. Claro. Aquí, y por lo tanto es imposible proyectar qué es lo que va a pasar para adelante, son los costos que sucedieron el año anterior. Y lo que se fue viendo durante el año es que sucedió tal como lo indica, en el sentido de que muchas atenciones, hospitalizaciones y otro tipo de procedimientos médicos fueron postergados, tanto por el temor de las personas de concurrir a un prestador, como por las instrucciones que dio el Ministerio de Salud en el sentido de priorizar el COVID y por lo tanto no realizar intervenciones que eventualmente podrían demandar camas complejas como la UTI y la UCI para tenerlas disponibles en caso de necesidad. Claro, clarísimo. Entonces, Ahora, en consecuencia y en lógica, y en considerando precisamente esto, que los cálculos se hacen con los números del año anterior, y considerando que esto se va a hacer a partir de 2021, y considerando que hubo menos uso de muchas prestaciones, significa que supongo yo, los porcentajes van a ser mínimos, ¿o no? De alza de los planes. El porcentaje que ya se entregó en el ¿cómo se llama? En el mes de marzo, lo único que queda todo postergado durante ya, un van año. a ser los mismos porcentajes anteriores entonces. Sí, Ya, o sea, es. en promedio son como 4,5%, pero ha habido casos que sí llegan hasta el 10, entiendo, ¿no? No, el promedio del 4.5, no, el máximo no lo recuerdo en este momento. Pero ha habido sí oportunidad que ha llega llegado tan hasta un 10% en algunos alto. planes. Hacia atrás sí puede Sí, haber habido antes, en sí. algún momento que existiera tan alto. Sí, Gonzalo, ahora, más allá de que aquí hubo diálogo, está este tema del ahorro, también uno se pregunta cuánto tiene que ver con la cantidad de recursos que se han puesto este año en contra de las ISAPRES por alzas que sabemos en muchos casos son injustificadas y la mayoría de las veces en que la gente recurre, eso es acogido. Hay un estudio que dice que este año, hasta agosto por lo menos, había 4.528 recursos de protección durante el primer semestre de este 2020 que calculan un pago de costas por $65 millones. ¿Cuánto influye esto? Porque en realidad, si uno ve la tasa de éxito, el afiliado generalmente tiene la razón y esto se considera arbitrario por parte de la justicia. Eso es efectivo. Porque lo que tú dices, Carla, es correcto. Efectivamente, así funcionan los recursos de protección y ahí es donde nosotros estimamos que lo que se necesita es una reforma. Lo que se necesita es realmente tomar este problema y otros problemas que el sistema tiene y hacer cambios de tal manera de poder mejorar la transparencia, mejorar la tranquilidad de las personas y la tranquilidad de los jueces en cuanto a que las modificaciones de precios se realizan correctamente. Ahora, Ya, pero eso a mí eso no llegar y parar, digamos, el alza de los planes, porque por alguna razón u otra son ajustes que casi siempre van al alza. Entonces existen, y ahí tengamos un poquito explicar cómo se podría compensar en cierta medida, porque hay otros mecanismos que tienen que ver con fondos de compensación de riesgo, algunas otras medidas administrativas, pero alzas va a haber igual, no sé si me explico. Sí, pero es que eso es lo que a mí no me cierra, porque en el fondo, Gonzalo, usted dice que eso es correcto, que efectivamente me reconoce que los tribunales consideran que la mayoría de los casos son arbitrarios y usted me dice que falta una reforma, pero es una reforma que lleva años, que no ha sido posible conciliarla y ahí habría que pasarle la cuenta también a los parlamentarios. Pero ¿por qué entonces ustedes no aplican otros criterios? ¿No pueden obrar de buena fe? Así como hoy día están prorrogando a raíz de la situación país el alza y pueden hacerlo, ¿por qué no empezar a aplicar criterios que sean más reales o menos arbitrarios? Lo que sucede es que el costo de salud crece anualmente. Eso no es un fenómeno en Chile, es un fenómeno en el mundo entero. Uh-huh. Y va creciendo por dos razones que son muy claras y objetivas. Uno es el avance en la medicina, que va cada vez incorporando mayor cantidad de procedimientos, de técnicas, que es muy bueno porque quiere decir que tenemos acceso a la recuperación mejor, más rápida y de más problemas que existían antes. Y segundo, es el envejecimiento de la población, en el sentido de que cada vez el porcentaje de gente joven es menor y el porcentaje de gente mayor es mayor. Y evidentemente las necesidades, a medida que uno va envejeciendo, van aumentando. Entonces, son cosas que van sucediendo naturalmente. Y como digo, no es un problema de Chile, es un problema en el mundo. Y por lo tanto, eso va sucediendo naturalmente. Y lo que tienen que ir haciendo las ISAPRES es ir ajustando a este nuevo escenario los ingresos de tal manera de poder seguir cumpliendo con los contratos, manteniendo el acceso de las personas a la atención y a las prestaciones de salud. Ya, Claro. pero usted me dice entonces que no se pueden aplicar criterios menos arbitrarios.
Es que hoy día, como digo, lo que se está aplicando es lo que el superintendente calcula. El superintendente, junto con el INE, lo que hicieron fue estudiar una fórmula que con eso determina cuánto es la variación y la evolución de los costos. Y a eso, el último año, es lo que se han regido las ISAPRES para poder realizar las alzas. O sea, ya se ha ido informando, se está tratando de cada vez incorporar más y más información a ese ICSA, a ese índice de variación de costos de salud, para que las personas vayan conociendo efectivamente lo que va sucediendo. Sí, Gonzalo, estamos conversando con el presidente de la Asociación de ISAPRE, Gonzalo Simón. A propósito, expliquemos cómo se podría compensar, porque usted dice, de acuerdo a los factores que expuso, los costos van a subir sí o sí, por razones de mayor longevidad y también por incorporación de nuevas técnicas y equipamiento médico. Eso hay que pagarlo, no hay duda. Hoy día prácticamente se hace un ajuste por riesgo, traspaso de costos, en fin, pero entiendo que hay otro sistema como estos fondos de compensación de riesgo que creo se ocupan en otros países, que permitirían ir asumiendo sus costos sin que se les traspase, a juicio de la Suprema, de manera unilateral los costos de los planes. Lo que pasa es que al final en la evolución de los costos lo tiene que asumir alguien, ya sea las personas o ya sea los estados, los países, a través de los impuestos. Al final, los costos van creciendo igual. Los fondos de compensación tienen otro propósito. El fondo de compensación tiene el propósito de poder establecer mecanismos que permitan que las personas, ya sea mayores o menores, tengan el mismo precio, ya sea que las personas preexistentes o no preexistentes puedan moverse de una institución a otra, y esa diferencia las paga el fondo. Ya, eso es lo que viene, digamos, lo que está anunciado. Eso es lo que nos gustaría a nosotros que viniera, de tal manera de poder levantar el problema de las preexistencias, que las personas se puedan mover libremente y el fondo haga esa compensación. Lo mismo, avanzar en el sentido de que las tarifas no tengan una diferencia por edad, de tal manera de que de nuevo el fondo es el que se haga cargo de cubrir esa diferencia. Edad o género, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Pues exactamente. Y con eso lo otro entonces sería por vía impositiva, dice usted. O sea, el Estado, el gobierno tendría que ahí presentar cosas bien concretas para sacar la plata de alguna parte. Esa es una vía, y la otra vía es el cambio de la cotización, que también puede ir sucediendo. ¿El cambio, perdón, de qué? Del monto de la cotización, como sucede en el caso de Chile. La cotización, ya. Gonzalo, perdón, pero no es una vía también el poner límites a las ganancias, y ahí también el ministro París, actual ministro de Salud, ha dicho que él es partidario de eso, y no para que simplemente se les saquen las ganancias o no sé, se pueda decir que pueden ganar menos, sino que si ganan más o hay excedentes, eso se pueda reutilizar, se pueda llevar a beneficios para los afiliados. ¿Ustedes están de acuerdo con ponerle un tope a las ganancias, que entre paréntesis este año en el primer semestre llegaron a más de 18.000 millones? Sí, mira, la variación de los costos todos los años, porque y es bueno que tú tengas la referencia de los 18.000 millones, que es lo que efectivamente sucedió el primer semestre. Todos los años los costos crecen alrededor de 250.000 millones. Eso es lo que va evolucionando todos los años. ¿Ya? Entonces, la verdad es que ese margen que queda abajo, que por ejemplo para el año 2019 de cada 100 pesos fueron 0,3 pesos. El año 2016 hubo una pérdida. El sistema tuvo un resultado negativo. Entonces, si uno ve los últimos 5 años, el resultado más alto que se ha producido ha sido un 2%, un 2,4%. Quiere decir que de cada 100 pesos que pagan las personas es un 2,4%, que es mucho menor de lo que va creciendo el costo de salud. La explicación de por qué los precios se van modificando no tienen que ver con la resultado de la ISAPRE, tiene que ver con la evolución de los costos, como lo explicaba anteriormente. Ya, pero eso no contesta a mi pregunta si ustedes están de acuerdo con ponerle una restricción, un límite a las ganancias, como ha dicho el ministro París. Lo que sucede es que es una restricción a un número que hoy día es bajísimo. Entonces, ¿cuál sería el propósito de establecer eso si hoy día casi no existe? Por eso que a nosotros nos parece que lo prudente es ir incorporando información, en el sentido de establecer índices que permitan a las personas conocer qué es lo que va sucediendo con la evolución de los costos, para que todos estemos tranquilos que efectivamente las alzas están reflejando eso y no otra cosa. Bien, vamos a ver qué es lo que se incorpora en definitiva a esa reforma que sigue pendiente, y también qué pasa con esta prórroga que me imagino va a desactivar una serie de recursos también, de recursos de protección que se han puesto en los tribunales en contra de las ISAPRES. Gonzalo Simón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Que le vaya bien. Gracias, buenas tardes.